Este lugar misterioso está ubicado cerca del distrito del Bronx en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Mide aproximadamente 1.6 kilómetros de largo por 0.53 kilómetros de ancho y es parte del archipiélago de las Islas Pelham. Es una isla que comenzó a usarse desde 1864 como espacio de entrenamiento para una de las tropas del ejército de Estados Unidos y a partir de ese momento ha sido sede de una prisión en los años de la Guerra Civil, una institución psiquiátrica, un hospital para enfermos de tuberculosis, un hogar para recibir y ayudar a indigentes, un reformatorio para jóvenes, un centro de rehabilitación para adictos y en los últimos años es un cementerio público y se utiliza como fosa común. Bienvenidos al episodio 9 de Lugares Misteriosos. Soy Jacqueline Isa y en esta oportunidad conoceremos la isla Hart o Hart Island en Nueva York. En algún momento de la historia de Hart Island se planeó hacer un parque de diversiones, lo cual hubiera sido un poco tétrico dados los usos anteriores de esta isla. Ya vimos que fue un sanatorio, una cárcel, un manicomio, entre otras instituciones, hasta que finalmente la mayor parte de su suelo viene siendo utilizado para enterrar los cuerpos de las personas que después de fallecer no son reclamados o quienes no pueden costear un sepelio privado, por lo cual deben sepultarse en una fosa común. Sí, Hart Island es la fosa común de Nueva York y según los registros que se mantienen, se dejó de habitar en 1977 y hasta el año pasado fue administrada por el Departamento de Cárceles de Nueva York para pasar al año siguiente, es decir, en el 2020, a ser administrada por el Departamento de Parques y Recreaciones. En Hart Island hay sepultados más de 1 millón de personas. 1 millón de personas cuyos familiares tal vez nunca se enteraron de su deceso y por ello no pudieron reclamar los cuerpos, o simplemente cuerpos de personas que se fueron de este mundo en el más completo anonimato, muchos de ellos en extrema pobreza y sin hogar, bebés que murieron al nacer o grupos de personas que murieron por enfermedades endémicas. Ya que durante muchos años la isla estuvo administrada por el Departamento de Cárceles, son los presos de la cárcel de Rikers o Riker Island quienes se encargaban de transportar y enterrar los cadáveres que llegaban en ataúdes blancos, sencillos y que como única información de la identidad del occiso llevaban un número de registro. Este cementerio público es uno de los más grandes del mundo, pero desde el año 2000 la cantidad de entierros disminuyeron a un promedio de 1.500 por año. 1/3 de los cuerpos sepultados es de infantes que murieron antes de nacer o de niños pequeños. Los entierros se llevan a cabo en bloques. Los infantes son sepultados en grupos de 1.000 y los adultos en grupos de 150. Por cada sección se coloca un marcador blanco, pequeño, que indica el espacio en donde están estos cuerpos. Este cementerio no ha sido ajeno a las celebridades y personajes históricos. Según los registros, en esta fosa común se enterraron los cuerpos de Leo Birinsky, guionista y director, que murió solo y en la total pobreza en 1951. También está el cuerpo de Dawn Powell, una novelista americana, de Bobby Driscoll, ganador del premio Oscar de la Academia, y de T-Bone Slim, compositor y cantante. Visitar el cementerio de Hart Island no es fácil y no cualquiera podía acceder a este. Para comenzar, hay que trasladarse en un barco tipo ferry y recién desde noviembre del 2019, el Consejo de Nueva York aprobó la ley que permite las visitas libres. Antes, se tenía que pedir un permiso especial que solo entregaban a los familiares de los fallecidos sepultados ahí. Actualmente, los visitantes que no tienen un lazo familiar con los fallecidos pueden visitar la zona llamada gazebo y se permite el acceso de 70 personas una vez al mes. El acceso, si bien limitado, se ha logrado gracias al Hart Island Project, una ONG que desde el año 2011 ha luchado por el acceso de las familias a los lugares de final sepultura de quienes están en las fosas comunes. Dentro de sus funciones están mantener actualizado el registro de las personas sepultadas ahí y proveer ayuda a las familias de estas personas. En algunos casos se han logrado hacer exhumaciones y traslados de los cuerpos a otros cementerios. Esto después de una lucha constante con las entidades administradoras de la isla. Desde el inicio de las operaciones de este cementerio se han sepultado esclavos, a prisioneros de la Guerra Civil Americana, a fallecidos por el VIH-Sida en la época de 1980 y en el 2008 se utilizó como última morada de los muertos por la pandemia de la gripe.
Cuando en los 80s comenzaron a registrarse muchas muertes por el VIH-Sida, se sepultaban los cadáveres de manera individual y a una profundidad de 12 metros bajo tierra. Los encargados eran los presidiarios de la penitenciaría de Riker, quienes hacían esta tarea vestidos con trajes especiales. Después de que se determinó que el VIH no se contagiaba por el contacto con los cadáveres, se retomaron los enterramientos grupales y en fosas comunes. Actualmente, Hart Island vuelve a las noticias ya que debido a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, es probable que se utilice como última morada para quienes han fallecido por este virus. Hasta el 9 de abril, Nueva York registraba más de 150.000 contagiados y 7.000 muertos. Durante esa semana, un dron tomó imágenes de un enterramiento masivo que podría ser de pacientes de esta pandemia. En Nueva York, los enterramientos se han disparado a causa de esta. Antes, se llevaban a cabo un día a la semana y ahora son 5, según datos de las instituciones penitenciarias de la ciudad. El alcalde, Bill de Blasio, comentó que es posible que las sepulturas temporales sean necesarias hasta que la crisis haya pasado. Cementerios y fosas comunes como Hart Island serán parte importante de la historia que nos ha tocado vivir y es nuestra responsabilidad quedarnos en casa para disminuir el contagio y las víctimas mortales. Gracias por escuchar el episodio 9 de Lugares Misteriosos. Para ver las fotos y otro material audiovisual, puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Lugares Misteriosos, el podcast.